Está grabando. Bueno, Bien. bárbaro. Ya te pongo como anfitriona vos de nuevo. Ya está. Está grabando y estás como anfitriona. Voy a seguir abriendo aulas. Nos vemos. Gracias, Fernando. De nada, hasta luego. Bueno, con esta limitación que no me pueden ver, que no es lo mejor, no sé por qué, bueno. Dicho lo cual, vamos a empezar el tema de los más interesantes. Esta segunda parte, digamos, es todo responsabilidad civil. Y en esta primera clase vamos a ver un poco la evolución de la responsabilidad civil, lo que yo puse, después les voy a mandar el cronograma, que puse fundamento constitucional de la reparación de daños, que eso es fundamental. Bueno, él señala, digamos, se habla de un tránsito del concepto clásico de responsabilidad civil al concepto de derecho de daños. Señala Moset y Turraspe, acá vamos a encontrar diferencias interesantes entre los autores, Moset y Turraspe, que digamos que la alocución, el concepto de la frase responsabilidad civil, no le corresponde a Domat, que fue el gran hacedor de la responsabilidad civil en el Código Napoleón, que Domat en realidad hablaba del deber de reparar, en virtud de lo cual, digamos, el concepto de responsabilidad civil es posterior, digamos que postula que para reparar el daño, para incurrir en responsabilidad civil, hacía falta algo más que la autoría, hacía falta la culpa. Esa conducta descuidada, negligente o imprudente. En cambio, en el derecho de daños postulamos que lo más importante es la presencia de un daño injusto y un factor de atribución justo también. Pero sobre todo el eje de la reparación se va a trasladar de la inexcusable exigencia de culpa digamos, de la codificación liberal y decimonónica hacia el daño injustamente sufrido e injustamente causado. Este es el esquema primario o inicial. Entonces, esta famosa frase que tenían y que se sigue repitiendo, digamos, no hay responsabilidad sin culpa, afirmaban, sin que a la gente se le pueda achacar la omisión de las diligencias exigibles de acuerdo a la naturaleza de la obligación. En cambio, y Moset y Turraspe es un autor muy vehemente, si alguna vez lo pueden escuchar también es muy interesante, es un gran jurista santafesino, dice, él postula que la responsabilidad civil basada en la culpa está pensada para proteger a los dañadores, así nomás lo dice, que los dañadores que se busca todos los que se buscaron, y estamos hablando del siglo XVII, XVIII y XIX, que al requerir algo más que la causación del daño, al requerir la culpa, y en la medida que la culpa no se pueda probar, se va a quedar sin indemnización. Y esto, dice, es una protección o liberación de los poderosos, dice Moset y Turraspe, y de básicamente de los dañadores, liberándolos de la obligación de reparar cuando no había culpa. Y estos, dice, ¿quiénes eran los dañadores? Dice, eran o son los empresarios, contratistas, patrones, que llevan adelante emprendimientos juzgados y que con beneficios útiles y provechosos para la comunidad, de manera tal que ocurrido el evento se busca limitar la reparación para no postergar y para limitar la responsabilidad de estos grupos poderosos de empresarios, contratistas y patrones de la reparación del daño.
O sea, no hay responsabilidad sin culpa. Cuando López Cabana habla, voy a probar de poner la cámara, porque aparentemente ahora yo los veo a ustedes, que antes no los veía, pero se va a tarar de vuelta, me parece. Pero bueno, vamos a ver. Cámara. Iniciar video. Bueno, no inicia el video. De manera tal que en esta postura clásica, liberal, tributaria del Código Civil francés, dice, de manera tal que cuando adviene sobre todo el maquinismo, la máquina de vapor y el inicio de la revolución industrial, donde los daños que se empiezan a verificar son daños ocasionados sin culpa, porque son daños ocasionados por las cosas, por una máquina, por una caldera. Entonces, dice, y lo dice López Cabana en su tesis doctoral sobre la mora, cuando dice, criticando la culpa como único factor de atribución de responsabilidad, ¿qué pasa? Es muy fácil progresar y tener ganancias y consolidar el sistema capitalista del siglo en cierne en el siglo XVIII-XIX, no pagando los daños ocasionados. ¿Por qué? Porque no hay culpa, porque el daño fue una explosión de una caldera, porque el daño fue ocasionado con una máquina mecánica ausente la voluntad, cualquier voluntad capaz de culpa, ¿se entiende? Y dice fuertemente López Cabana, esta exhibición, entonces, los daños ocasionados con máquinas no se indemnizaban, entonces así, sin pagar las pérdidas, es muy fácil progresar y consolidarse empresarialmente. Entonces hace irrupción de alguna manera cuando Exner, en el caso fortuito de fuerza mayor, requiere que para liberar el caso fortuito de fuerza mayor sea del ámbito realmente externo a su ámbito de responsabilidad. Él quiere mejorar un poco esta situación. Todo lo que suceda, al decir todo lo que suceda en el ámbito del deudor y de la empresa de que es dueño, es responsabilidad de él. Realmente, si viene ya de afuera este requisito de exterioridad del caso fortuito, para liberar, tendría que venir del exterior. En esta postura es que empieza a abrirse la postura de la responsabilidad por riesgo-vicio y de la responsabilidad de la actividad empresarial. Porque lo justo es que quien obtiene ganancias también pague las pérdidas y los daños que ocasiona su actividad. Entonces, Mosetti Turraspe habla de esta, que él propuso, Mosetti Turraspe propuso a la comisión redactora del Código Civil y Comercial que incluyera dentro de la reglamentación de los contratos la famosa función social del contrato, digamos, con la impronta solidarista que amerita la contratación en la época actual. Lamentablemente, dice, esta postura no fue admitida por la comisión, siendo, dice, una oportunidad para, ya les digo, para poner un más en función social, por lo menos al contrato. Y saltando, imagínense, ustedes conocen, digamos, todo lo que es el abuso en la contratación masiva, en la contratación actual, y realmente esta situación, digamos, hoy el Estatuto del Consumidor se hace cargo de esta asimetría de poder entre el usuario consumidor y el proveedor de bienes y servicios, y se establece un régimen protectorio. Así como fue el régimen protectorio de los infortunios laborales, tenemos el régimen protectorio de la contratación en el ámbito del derecho del consumo. Los códigos del siglo XIX, y todos bajo la influencia del Código Civil francés, al que no escapa Vélez-Sarsfield, se inscriben en esta postura. Vélez-Sarsfield era el que decía, el contrato, lo consensuado es lo justo. Bueno, no, la frase no es de Vélez-Sarsfield, es de otro autor.
pero digamos, no se podía intervenir para nada en un contrato. Y no había posibilidades de invocar la revisión tampoco de un contrato por excesiva onerosidad sobreviniente, ni siquiera por lesión. En la nota, creo, al 954, Vélez dice: dejaríamos de ser responsables de nuestros actos si, invocando desequilibrio de las prestaciones, cuando el contrato se firmó con un consentimiento libremente expresado, dice, dejaríamos de ser responsables de nuestros actos si pudiéramos venir a modificar el contrato invocando estas situaciones al fin, concomitantes a la celebración del contrato. Dice, para domar la clave, para restringir, dice, querían restringir al máximo el deber de reparar los costos de indemnización, las pérdidas de ganancias, los riesgos de trabajo. Se veía a la víctima como una persona descuidada y negligente, que si encima se lo indemnizaba, iba a relajar más aún el cuidado y previsión que se exige para conducirse en la vida cotidiana. Ahora voy a hacer un primer paneo así general y después vamos con temas más puntuales. Mosetti Turraspe critica fuertemente, ahora va a hablar del Código Civil y Comercial, porque dice, siguiendo las enseñanzas de Alterini, en la comisión, en el 1721, ¿qué dice? En ausencia de normativa, el factor de atribución es la culpa. A pesar, y después en el 1722 habla del factor objetivo, ¿no? Cuando Lorenzetti mismo, en la parte de exposición de motivos, Lorenzetti manifiesta que lo que primero trata son los factores objetivos de atribución de responsabilidad, porque se verifica en la realidad que son los que más dañosidad, se verifica en el foro, digamos, en la jurisprudencia, que son los que más daños usualmente causan. Dice, entonces lo ponemos primero. A mí este argumento no me cierra para nada. Un orden de primero, segundo y tercero, que no es un orden de prelación normativa, es que primero el 1721 dice lo que dice, ahora vamos a volver. Después está el 1722 que dice que para él es el primero que trata este tema, pero ¿qué pasa? Cuando decir que a falta de previsión normativa sobre cuál es el factor de atribución, va a ser la culpa. O sea, que en realidad la culpa va a ser la cláusula de cierre, salvo que esté previsto que sea un factor objetivo de atribución de responsabilidad. Esta es una contradicción, una observación muy aguda de Mosetti Turraspe y de otra parte de la doctrina. No era que la culpa, aparte, la culpa ahora está en un pie de igualdad como factor de atribución de responsabilidad con los otros factores objetivos de atribución de responsabilidad. Y decir que el factor objetivo, como lo define acá, decir que el factor objetivo es aquel que no es subjetivo, la verdad que no adelantamos mucho. Decir, no es de buena técnica definir las cosas por sus notas negativas. Porque si yo digo, puedo válidamente decir, bueno, los factores objetivos de atribución de responsabilidad, que desde ya sabemos, riesgo, vicio de la cosa y actividades riesgosas y otros, pero en principio esos, ya sabemos que es irrelevante la culpa porque no hay ningún sujeto haciendo nada. Alguien dijo una bestia mecánica, la cosa deja una supuesta pasividad y genera sola un daño. Ahí no hay ninguna acción humana. Entonces, a lo que iba, no sé, a lo que iba es que esta responsabilidad objetiva, dice, de esta manera diseñada, hoy se amplía, estaba en el 1113 del Código de Vélez, hoy está en el artículo 1700 y pico, que le agrega actividades riesgosas por su naturaleza, por las circunstancias en que es practicado y algún otro parámetro que en este momento no me acuerdo. Dice, reiteramos, dice que en la responsabilidad,
se sigue, dice, de alguna manera, dejando la culpa como residual, claro, cuando no haya otro factor objetivo de atribución de responsabilidad, vamos a tener que recurrir a la culpa y probar la culpa, que en muchos casos es una situación de una prueba complicada para la víctima del daño. Esta es un poco el panorama general, puesto el foco en este caso en los factores de atribución que dividen aguas, porque por otro lado, dice Moset y Turraspe, como regla, todo daño origina el deber de reparar, con o sin culpabilidad. Nosotros estamos plantados hoy en este concepto. El daño, probada la autoría o la adecuación, en el caso que sea objetiva, y el daño, esos dos elementos, alguien dijo, deberían ser suficientes para la atribución de responsabilidad. Es más, van a ver después el viernes con el doctor Marino antijuridicidad, porque algunas posturas también hablan de soslayar la antijuridicidad también. Y también tenemos supuestos de daños causados por actividad lícita. Entonces, dice, en el sistema que presentamos, acá está lo que dice Lorenzetti. Dice, se podría decir, antes que de esto, dice, se podría decir, dice Moset, que el objetivo sería lo residual y lo subjetivo la regla. Dice Lorenzetti, no se puede ignorar que la práctica jurisprudencial revela que la mayoría de los casos tienen relación con factores objetivos y por esa razón se los regula en primer lugar. No dice eso la ley. La ley, cuando dice en primer lugar, ¿qué dice? Factores objetivos son aquellos que es irrelevante la culpa, después habla del riesgo vicio, pero eso no me parece que le dé una preeminencia a los factores objetivos por sobre los subjetivos, y más teniendo en cuenta que dice que residualmente es la culpa. Dice, entonces nosotros lo que pasa es que acá se va a trasladar el eje de la responsabilidad por daños y del derecho de daños, de la culpa al daño. En este artículo de Moset y Turraspe, y después viene otro, que lo vamos a ver también, de Trigo Represas, que es claramente subjetivista. En cambio, arranca Trigo Represas diciendo que en la antigüedad, cuando dice antigüedad podríamos hablar de tiempos primitivos, en el derecho romano, en Egipto, en Asia, donde dicen Babilonia, Israel, Egipto, China, India y Persia. Yo de esos códigos no los leí mucho, pero a ver, lo que dice que la responsabilidad objetiva, ¿por qué? Porque eran épocas precívicas. Ante un daño inferido por uno, se desataba hasta en guerras tribales. No se miraba el contexto del daño o cómo había sido ocasionado. Por eso era la ofensa de una tribu de un miembro de una tribu a otro miembro de la tribu, desencadenaba una guerra tribal sin ningún tipo de limitación. Entonces la ley del talión, del Código Hammurabi, fue un avance. ¿Qué dijo? No, todos contra todos no, ojo por ojo, diente por diente. Es una limitación a la venganza privada, en ese sentido. Pero, digamos, eran épocas de poco desarrollo también, salvo en el derecho romano, que se avanza un poco más, pero era una responsabilidad bastante mecánica y objetiva, no objetiva como lo pensamos hoy. Entonces, dice... En la antigüedad, dice, en Roma clásica está la famosa ley Aquilia, de ahí viene que a la esfera extracontractual se le llame esfera aquiliana, donde en principio en esta ley Aquilia se habla de la negligencia, de la culpa, y en esa famosa nota al 512 del artículo de Vélez, donde habla, pero la culpa con moldes abstractos, que la culpa era comportarse en forma diferente a lo que hubiera hecho una persona, el famoso pater familias, que era un individuo
prácticamente infalible, un estándar de conducta altísimo. Entonces, que Vélez lo critica en esa nota a la teoría de la graduación. Acá entra la culpa, de alguna manera, no solamente para ver quién había sido el autor, sino cómo se había ocasionado, para ver quién respondía, para ver cómo y quién respondía. Para que tengan ideas por ahí de tiempos, esto de el ojo por ojo, diente por diente, lo toma la ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas fue la no primero, pero uno de los más importantes cuerpos codificados de leyes de la historia continental, de nuestro derecho continental, y es del año 451 a.C. Tiene una minuciosidad, la ley de las 12 tablas, y fue un éxito. ¿Por qué? Porque las leyes solamente las manejaban los sacerdotes. Era la época, digamos, bien de confusión del Estado con la religión. Vinculación que sigue en la culpa. Ya vamos a ver por qué. En la ley de las 12 tablas llega a hablar de derechos reales, de las acciones, y toma esto del Código Hammurabi y decir, no, ojo por ojo, diente por diente, para limitar la venganza privada. Y había López Gabbana siempre cita un ejemplo que estaba en la ley de las 12 tablas, que decía, si el arquitecto te construye tu casa y tu casa se cae y se derrumba y mata a tu hijo, tú le matas el hijo al arquitecto. Entonces, bastante duro, por cierto, pero dice López Gabbana con sutileza, pero ¿de dónde surge la legendaria solidez de las construcciones romanas? Los acueductos construidos por los romanos siguen funcionando hoy. Y una obra pública o privada en nuestros tiempos tiene 5 años, ya se caen los techos, tienen rajaduras. Las construcciones romanas son legendariamente sólidas. El acueducto, las termas de Caracalla, en fin. Lo que pasa que de alguna manera después viene el digesto de Justiniano, en cambio, con ya la ley de las 12 tablas 450 años antes de Cristo. Después saltamos casi no sé cuántos siglos al año 533 después de Cristo, que es la codificación justinianea. El último emperador del Imperio Romano unificado fue Justiniano, que compiló en varias obras, una es el Digesto, después las famosas Institutas de Justiniano, que compila toda la producción jurídica del pueblo romano. En el Digesto también hay referencias a la culpa y a toda esta cuestión. Y en punto a la responsabilidad hay va de la mano de una interesante evolución, porque por ahí lo han visto por ahí de alguna manera en los efectos de las obligaciones. El deudor en Roma, el deudor no es el deudor moderno, que son inembargables su cama, su silla, sus elementos de trabajo, sus salarios, sus jubilaciones. El deudor antiguo era un deudor, estaba la institución del nexum, era nexis. Ser deudor en Roma era lo peor que te podía pasar, porque el acreedor se respondía no solamente, se respondía con la libertad y con el cuerpo. Ya ahora, y después, entonces empieza a avanzar en Roma, en el derecho romano clásico, empieza a avanzar el principio de que es el patrimonio el que responde por nuestras deudas y no nuestra libertad o nuestro cuerpo. ¿Y qué pasó? Acá otro hito re importante, y digo yo hasta en la historia de la humanidad, la ley Poetelia Papiria, 436 a.C. ¿Qué pasaba? Roma salía a conquistar el mundo. Entonces los hombres, sobre todo, en vez de quedarse trabajando la tierra y cuidando sus casas y sus familias, se iban a Francia, a Inglaterra,
a conquistar en nombre del Imperio Romano. Entonces, cuando volvían, porque el abuso del hombre por el hombre y todo esto no es nuevo bajo el sol, volvían y estaban todos endeudados porque nadie trabajaba la tierra, las mujeres, que eran poco menos que cosas, habían quedado ahí acá con hijos y tal, y entonces todos estos, cuando entraban a Roma, dijeron que los soldados y todos los que eran nexis, deudores, dijeron: nosotros no entramos a Roma y no bajamos de las colinas de Roma hasta que no derogue el Senado romano la ley del nexis, la ley del nexum. Y dijeron, y si bien, bueno, cuenta la historia, nada, que no se podía entrar a Roma con armas. ¿Por qué? Porque hubo una época en que cada ejército romano, el que más armas tenía, ponía a su emperador. Entonces, para el Senado, para evitar eso, había que dejar las armas afuera de Roma. Si bien las dejaron afuera, pero no entraron a Roma, no volvemos a trabajar, no vamos a pagar impuestos ni nada hasta que se derogue la ley que hace responder con nuestra libertad y con nuestro cuerpo por las deudas. A esto, entonces, el Senado sanciona la ley Poeteria Papiria y deroga el Nexum. Y digamos, rápidamente detrás de la ley Poeteria Papiria vienen la famosa Lex Julia, la ley Julia o la Lex Julia, que prevé los antecedentes, se llamaba Bonorum Benditio. Bonorum es el bonis, es el patrimonio, que era la posibilidad de los acreedores no ya de cortarlo en pedazos al deudor ni meterlo preso, sino rematar sus bienes. Entonces también el deudor se propuso, los pretores, que fueron grandes jurisconsultos de esa época, que proponen que también el deudor pudiera ser bonorum cessio, cesión de sus bienes para pagar sus deudas. Esta es una, o la otra que llamaba la distractio bonorum. En cambio, bueno, hoy también, hablando de la culpa se presenta ya más depurada en la Edad Media, en la Edad Media y posteriormente, más o menos siglo XVI, XVII, en las enseñanzas del derecho natural, el famoso derecho natural, postulado por Grocio y Pufendorf, que dice que en el reproche de culpa, lejos de las intenciones que señalan Mosetti, Turraspe y López Cabana, en realidad es una suerte de imputación moral, de reproche moral a una conducta descuidada, a una conducta que viola uno de los tres principios de Ulpiano, básicamente. De los tres principios de Ulpiano, el no dañar al otro, que es el eje de la responsabilidad civil y, vamos a decir, el eje de la responsabilidad por daños injustos. El genio jurídico romano postula que las tres grandes reglas: vivir honestamente, no dañar al otro y dar a cada uno lo suyo. Con estas tres frases, principios, se construyen grandes postulados fundamentales del derecho privado y público también, me atrevería a decir. Cuando digo dar a cada uno lo suyo, es la justicia conmutativa, podríamos decir, la justicia en la equivalencia de las condiciones, de las prestaciones. Dar a cada uno lo suyo. Vivir honestamente. Del vivir honestamente se deriva, obviamente, la teoría de la buena fe, el comportamiento honesto y probo. Y del principio de no dañar al otro se deriva todo el eje de la responsabilidad por daños. Es un deber de todos los miembros de una comunidad comportarse de manera de no dañar al otro, de no dañar los bienes o el patrimonio o la persona con las cuales se convive. Entonces, en esta, y bueno, dice, no es suficiente haber causado un daño, hay que ver, dice, cómo se causó ese daño.
es relevante. Miren qué diferencia con lo que decía Mosetti. Hay una idea de imputabilidad moral, de reproche a la conducta. También de alguna manera Mosetti Turraspe se hace cargo de, digamos, del maquinismo, de la introducción de la teoría del riesgo o vicio de la cosa. A ver, ya para pasar al tema de... Pero para factores subjetivos de atribución de responsabilidad, para la culpa, le da como 20 hojas. Está bien, es interesantísimo la culpa, pero trasunta la postura que tiene Trigo Represas, marcadamente subjetivista. A ver, creo que en realidad, y se decía, antes de la sanción del Código Civil y Comercial, se le hacía al Código de Vélez y al Código Civil Napoleón, que también tenemos que verlos en el contexto histórico y social que fueron dictados, que eran más códigos preocupados por la libre circulación de los bienes que por la protección de la persona humana. Era un código, digamos, estos códigos pretendían esto, asegurar más puestos en, dice, sería, o Díaz Picasso creo que es el que dice, parece más un código de los bienes que un código de las personas. Digamos, entonces ahora vamos avanzando, nos vamos acercando al primer hito fundamental, aparte del Código Civil y Comercial, que es la Constitución, la reforma, la Constitución de 1994. En la cual, y básicamente vamos a afirmar que vamos a seguir hablando de la ineludible conexión entre el principio general de no dañar y la necesidad de una reparación justa. Hay un artículo que yo hoy no creo que tenga tiempo, pero se los voy a... de Graciela Lovese, que dice de la intangibilidad, como postulado, ¿no? De la intangibilidad del capital a la intangibilidad de la reparación. Y más, o como dice también Lorenzetti, más que una deuda de responsabilidad, es un crédito a la reparación. A mí me gusta mucho la parte histórica esta, pero no. Entonces, me acuerdo lo que decía López Cabana, porque López Cabana toma esto cuando habla de la mora. Dice, la mora es un elemento, la culpa es un elemento de la mora. Hay que entrar en mora en forma culpable. Es más, el Código Civil de Vélez, que adelanta y cambia el sistema de mora por interpelación a mora automática, por lo menos para el plazo cierto y expreso. En realidad, y en el último párrafo decía, para liberarse de las consecuencias derivadas de la mora, el deudor podrá probar que no le es imputable, de lo cual extraían que la culpa era un elemento de la mora. O sea que yo entré en mora por negligencia o imprudencia, cuando en realidad estamos sosteniendo una objetivización del concepto de mora, tendiendo en la mayoría de los casos, en la medida que el plazo sea perentorio fatal, que sea la mora en los actos ilícitos, una mora automática o de plazo cierto y expreso y determinado. Entonces ahí López Cabana decía, la culpa tal como está diseñada, con este componente psicológico que le asignan, porque es, a ver qué alguien decía, hay varios, decía, la culpa que es un tema de previsión también, de previsión consciente, el autor de un eventual daño, dice, la culpa con previsión. A ver, pero entonces que tenemos que hacer una pericia psicológica para ver si había culpa, a ver cómo se representó el sujeto, las posibles consecuencias de su actuar. En cambio, hay la postura de Bueres,
que es lo que le llama la postura normativa de la culpa, para ver en base a la cual se va a postular que el sujeto va a incurrir en culpa como defecto de conducta. No es un defecto ni de la voluntad ni del intelecto. La culpa es un defecto de la conducta, una conducta desviada, imprudente y negligente. Entonces Boere dice, esto lo vamos a hacer del punto, vamos a comparar lo que el sujeto hizo con lo que debía hacer en el caso concreto. Porque hay, digamos, una especie de norma que dice cuál es la conducta exigible. Y entonces vamos, ¿en qué debía ser el deudor en este caso? ¿Qué debía ser, por ejemplo, un médico? ¿Cuál era el protocolo para abordar determinada patología, determinada sintomatología? A ver, vamos a los libros, a los textos y a la historia clínica, ¿qué había que hacer y qué hizo? Es una infracción, un esquema de conducta exigible. Y reitero esta definición que me gusta. La culpa no es un problema intelectual, porque si hay un déficit intelectual, estamos ante un acto involuntario. La culpa presume un acto voluntario, realizado con discernimiento, intención y libertad. Si falta alguno de estos, ni vamos a hablar de culpa. En cambio dice, la culpa es un defecto de la conducta, una conducta desviada o irregular. Cuando hablamos de culpa, y yo ya se los he dicho, a veces hablamos también, englobamos al dolo también, le llamamos culpabilidad, que involucra este actuar culposo y el actuar doloso, al cual le tenemos el dolo en 3 acepciones. Acá lo vamos a ver en una, que ya les digo. El dolo tiene 3 acepciones. El que ya conocen de Civil 1 como vicio de la voluntad, o artificio. Me van a perdonar que repita algunos artículos de Vélez Sarsfield, pero son válidos. Artificio, astucia o maquinación de una persona destinada a sacar provecho de otra. El dolo como vicio de la voluntad. Después está el dolo como intención deliberada de no cumplir, que lo aplicamos a los contratos. Y después tenemos el dolo como elemento típico del delito civil. ¿Qué es el delito civil? Es el acto ilícito ejecutado a sabiendas y con la intención de dañar. Esto es una excelente definición del Código Civil de Vélez, que es similar a la que tiene el Código Civil y Comercial, que solamente le pone, y además con evidente menosprecio por los derechos de los demás. Entrando ahora ya y en el trabajo de Pizarro, que es el fundamento constitucional de la reparación de daños, que ya lo puse en el campus, hay 2 artículos que se llaman fundamento constitucional. Uno es de Lorenzetti y el otro es del Pizarro. Les sugiero, con todo respeto, el de Pizarro, porque el de Lorenzetti por ahí apunta a alguna otra cuestión. Que está claro lo que dice Lorenzetti, que, digamos, con esta, digamos que asistimos en esta gran creación, que es el famoso diálogo de fuentes. El diálogo de fuentes, desde donde confluye lo público y lo privado, las normas del Código Civil, las normas de la Constitución y las normas, sobre todo, de los tratados internacionales de derechos humanos que forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad. Y van a ver ahora lo relevante que es esto en el tema de la reparación del daño. Concretamente, el Pacto vamos a ver algunos artículos del Pacto San José de Costa Rica, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que son ley suprema de la nación, y en las condiciones de su vigencia son nuestra ley suprema. Decididamente, dice Pizarro, el derecho a la reparación del daño tiene rango constitucional. Con todo lo que esto va a significar cuando uno dice que algo es constitucional, que está en la Constitución Federal.
Es un derecho fundamental la reparación del daño causado. ¿Y de dónde surge? ¿De qué artículo y artículos? Básicamente surge del artículo 19 de la Constitución, el que le decimos el principio de reserva, que el artículo 19 dice: las acciones privadas de los hombres que en la medida, no me lo acuerdo, las acciones privadas de los hombres que de ninguna manera ofendan la moral, ni las buenas costumbres, ni perjudiquen a un tercero, quedan exentas a la autoridad de los magistrados y reservadas a Dios. De ahí se infiere, cuando dice que no perjudiquen a terceros, esa es la consagración constitucional del deber de no dañar. Las acciones de los hombres que perjudiquen a terceros deben tener consecuencias, postula una reparación del daño. Entonces, esto es el artículo 19 de la Constitución Nacional y el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto San José de Costa Rica, que ya les leo. El 21. El 21 del Pacto San José de Costa Rica, Convención Americana de Derechos Humanos, dice: derecho a la propiedad privada. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, esto es lo que nos interesa, excepto mediante el pago de una indemnización justa. El concepto de indemnización justa, por razones de utilidad pública, de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. Y miren lo que dice el Pacto de San José de Costa Rica también, el tercer inciso: tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre deben ser prohibidas por la ley. Entonces, que quede claro que el crédito a la reparación tiene fundamento constitucional y convencional. Un Estado constitucional no puede imponer a sus habitantes cargas que superen las requeridas por la solidaridad social. Esto está en un fallo, ahora después les voy a decir bien los fallos que vamos a analizar, en el famoso fallo Santa Coloma con Estado Nacional, contra Ferrocarriles, contra Estado Nacional. En el fallo Santa Coloma, también en el fallo Gunther y el fallo Luján, dice: ahora ya había adelantado otro concepto la Corte, no solamente la reparación del daño injusto, del daño causado, sino en otra causa contra Ferrocarriles y en la causa Peón, la Corte habla por primera vez del principio de reparación integral del daño. Integral, total. Otro sinónimo: plena, como dice el 1740 del Código Civil y Comercial. Y se refiere, y nos vamos a referir a una reparación plena en términos jurídicos, en términos que tiene limitaciones, sobre todo en el tema de la relación de causalidad. No se resarcen todas las consecuencias, se resarcen las consecuencias inmediatas y las mediatas. No se resarcen aquellas consecuencias que no tengan relación de causalidad. Por eso es una plenitud desde el punto de vista jurídico, no de la realidad, digamos. La ley, la relación de causalidad pone un tope a la indemnización. Se van a indemnizar los daños que tengan nexo de causalidad adecuada con el evento que lo generó, sea de un acto humano o por el riesgo o vicio de la cosa o de una actividad riesgosa. Esa es la reparación plena del 1740 del Código Civil, que vamos a afirmar rápidamente que tiene rango constitucional. Y toda indemnización ínfima, ínfimas, irrisorias, y que, como dice el fallo Aquino, deja subsistente el daño, esas sentencias que no repanen la plenitud del daño,
plenitud jurídica, están violando el deber general de no dañar y el derecho a una reparación plena. Esas están violando el plexo federal, el bloque de constitucionalidad. Sentencias que, ya les digo, no indemnicen la totalidad del daño probado y acreditado, por supuesto. Que en Santa Coloma, que ahora les voy a comentar, en Santa Coloma, que fue se redujo, en primera instancia se otorgó una indemnización importante, era la muerte de 3 hijos y otro del matrimonio Santa Coloma en un accidente que chocaron 2 trenes de ferrocarriles argentinos. Esto tramitó en la justicia, como eran los ferrocarriles, en justicia federal. Se murieron 3 chicos, 3 niños o niños muy jóvenes. Y la Cámara Federal de Apelaciones Civil y Comercial, como la familia Santa Coloma era gente de dinero, de una posición económica holgada, les redujo la indemnización por daño material, diciendo, bueno, porque usualmente cuando se mueren los hijos, hay un rubro que decimos que hay una pérdida de chance o un daño de esperar ayuda económica futura de los hijos, económica y asistencial, ¿no? Aspiramos a que nuestros hijos nos cuiden en nuestra vejez. Eso desde el punto de vista moral. Y desde el punto de vista material, la Cámara dice, como los Santa Coloma son gente de dinero, esta posibilidad de ayuda económica no se presenta como algo previsible. Lo que es autocontradictorio, porque dice ni a título de pérdida de chance. Pero si la pérdida de chance, ya sabemos que es la pérdida de la posibilidad, no del daño. No hay certeza en la pérdida de chance respecto de un daño. Se indemniza la posibilidad de. Después lean el fallo, que está muy bien, pero este fue uno de los fallos que más se analiza para decir que hubo violación al derecho a una reparación plena y claramente discriminatorio por su condición de gente de dinero. Y el daño moral se lo reducen, pero con otro argumento terrible también, el daño moral lo reducen porque dicen, bueno, teniendo como aquella postura vieja que decía que la indemnización del daño moral era punitiva o sancionatoria, y que como no hay dinero que pague semejante dolor de haber perdido 3 hijos, le reducen el daño moral a valores ínfimos. Lo que le dan de daño moral era el 60 y pico % de los gastos de sepelio. Esa sentencia fue anulada prácticamente por la Corte de la Nación por violación al principio general de no dañar y a una reparación plena. Y era una sentencia de antes de 1985-1986. Entonces, desde esa época se está construyendo esta jurisprudencia con el fundamento constitucional y convencional de la reparación de daños. Este derecho a la reparación puede ser, digamos, puede ser como derecho autónomo a una reparación plena o derivado del derecho a propiedad, que de alguna manera es como lo pone en la Convención Americana de Derechos Humanos, pues dice, nadie puede ser privado de sus bienes sino mediante una sentencia y mediante una indemnización justa. O sea, no autónomo, sino derivado un poco del derecho de propiedad. Llegamos así al año 95, que en el año 95-96 se sanciona la controvertida Ley de Riesgos del Trabajo. La Ley 24.557, que establece una suerte de engendro que mezcla un sistema especial de reparación de infortunios laborales con temas de seguridad social y jubilaciones, cuando son, bueno. Esta ley rápidamente, y establecía topes, como otros sistemas, se establecen topes de indemnización, como en el Código Aeronáutico, como en la Ley de Navegación. En efecto,
al margen o satelitalmente al sistema de derecho común o derecho civil, existen sistemas que, digamos, yo puedo pedir, no tengo límite para pedir resarcimiento de daños en derecho civil, tengo que probarlo, pero no tengo límites. En cambio, en el derecho laboral, en el Código Aeronáutico, en la Ley de Navegación y en otros, hay sistemas de indemnización tarifada, tasada o forfataria. Por ejemplo, laboral, despido del trabajador. Bueno, el despido del trabajador se indemniza como, hacemos un juicio de daños y perjuicios por incumplimiento contractual, no. A ver, ¿cuántos años de antigüedad tenía el trabajador? 15. A ver, ¿cuál era la llamada mejor remuneración normal y habitual multiplicado los años de antigüedad? Esta es la indemnización y no otra. Bien. ¿Es inconstitucional per se los regímenes de responsabilidad que pongan topes indemnizatorios? Mosetti Turraspe dice que sí, que es inconstitucional porque viola la reparación integral del daño. Con todo, entonces, la ley, pero vuelvo a la ley de riesgos del trabajo, que pretendía salir rápidamente cuando el trabajador había sufrido un infortunio, una lesión, una incapacidad o total o parcial, permanente o temporaria, y hace toda una serie, y pone indemnizaciones y pone montos para reparar el previo paso por lo que se llaman comisiones médicas, que establecen el grado de incapacidad y el tiempo que dura la incapacidad, tanto por ciento, por tanto se toma determinado valor de salario, y es eso lo que va a cobrar el trabajador. Y ahí se cierra el sistema. Pero había un artículo que era el 39, y digo había porque se derogó, que decía que este sistema era autosuficiente y que solamente, que no podía ir por la vía civil salvo dolo. Las prestaciones de esta ley son obligatorias y tal, y está vedado para el trabajador, palabra más, palabra menos, recurrir a la vía del derecho común, salvo dolo. Entonces nosotros decíamos, ¡ay, menos mal que se acordó que no se puede dispensar el dolo! Entonces, de esa manera, el trabajador recibía las prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo, que en muchos casos se verificaba que eran escandalosamente inferiores a las que hubiera recibido el trabajador si iba por la vía del derecho civil. Entonces, ¿qué hacíamos? Que provocó, digamos, se inundaron los tribunales del trabajo nosotros planteamos la inconstitucionalidad de este artículo, que prohibía el acceso al trabajador a una reparación integral basada y buscando la reparación plena. Esto fue el fallo Aquino, que declara la inconstitucionalidad del artículo 39, repito, ya se derogó, que dice, se viola el derecho a una reparación plena, se afecta el acceso a la justicia de los trabajadores, y con eso se afecta su dignidad. Se viola la igualdad. ¿Por qué? El mismo daño, si vos eras trabajador, tenías una indemnización de 100.000, pero si no eras trabajador, tenías la posibilidad de tener una reparación de 300.000 por el mismo daño, lo que violenta y resiente la garantía de igualdad. La idea de la ley, los que defendían la ley, era que buscaba un sistema ágil para que al otro día de que el trabajador se había accidentado siguiera cobrando su salario, pero decía salario base. Se accidentaba una persona con 30 años de antigüedad y al otro día cobraba el salario base. Así que no me hablen de protección.
y con otras prestaciones no dinerarias, con la recuperación, la rehabilitación en caso de secuelas, de kinesiología, etcétera, etcétera. Entonces, en este fallo dice, hay otro fallo, el fallo Gorosito, que no es tan jugado como el fallo Aquino, porque el fallo Gorosito no declara la inconstitucionalidad de la ley, de esta prohibición de ir a la justicia común, sino que dice, pero lo deja salvo, dice que se muestre y se acredite un menoscabo sustancial a garantías constitucionales, cuando se demuestre que la indemnización realmente es ínfima y que el daño subsiste. Y eso es lo que dice, eso en realidad lo dice Aquino, en la medida que el daño subsista, no hay reparación plena y hay violación de la Constitución Nacional. En Gorosito no declaran inconstitucional, dice, salvo que se acredite una evidente injusticia en los montos de la reparación. Que hagan, dice, no es solamente que sea menos dinero, sino que se desnaturalice el concepto de reparación del daño. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Bien, doctora, bien, doctora. Se la escucha bien también. Bueno. Bien. Una pregunta, doctora, antes de que siga. Sí. ¿En qué unidad estaríamos? ¿En la 20? Creo que sí. Es la primer bolilla de responsabilidad. 18. O es la 19. 18 y 19, pero terminamos en la 17. Claro. La primera bolilla es 18. No tengo acá, a ver, voy a buscar el programa. La 18 es la teoría general de la reparación del daño. Segunda sección, responsabilidad civil, unidad 18, teoría general de la reparación de daños. La reparación civil, el derecho de daños, antecedentes, la redacción del Código Civil, la culpa como único, ubicación del Código Civil, nacimiento de la obligación de indemnizar, el artículo de López Olaciregui, las etapas del proceso técnico. Estamos un poco ahí, digamos, en esta primera introducción al derecho de daños, a la reparación del daño. Dice, se viola la dignidad intrínseca de la persona humana con indemnizaciones ínfimas, con indemnizaciones que no cubran todo el daño probado, o con otras formas, dice, de exclusión resarcitoria, como serían los topes indemnizatorios. Y esto viola el principio de progresividad que está en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los que cursan humanos o han cursado humanos conocen o debieran conocer el principio de progresividad, en virtud de lo cual los estados deben instrumentar los mecanismos para la efectiva consagración de estos derechos económicos, sociales y culturales. Y esta práctica de indemnizaciones limitadas o tarifadas o sin los intereses correspondientes viola ese principio. También la Declaración Universal de Derechos Humanos, la universal, que habla de la dignidad. En Gorosito, en cambio, bueno, dice que hay que apreciar en el caso concreto y que llega a decir en Gorosito que hay indemnizaciones por infortunios laborales que son 3 veces más bajas que las indemnizaciones del derecho civil. Asistimos a la paradoja en esa época, después de esto se derogó estos incisos del 39, que el derecho civil era más protectorio del trabajador que el derecho laboral. Con una indemnización de derecho civil, si bien no tenía, digamos, porque dice, pero lo que pasa es que al ser tarifado forfatario,
es más fácil de liquidar y de que el trabajador que ha sufrido, que es importante sin duda, que el trabajador no se quede sin su sueldo, y eso en derecho civil no va a pasar, va a tener que transitar todo el proceso para después cobrar. Pero, pero cobrar una parte ínfima y tal viola su derecho a tener una indemnización justa. Dice, porque el inciso 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo, y les voy a leer lo que dijo el voto, es cortito, la parte del voto de Elena Hayton, que está muy bueno. A ver, esto está acá. Elena Hayton dice: la invalidez constitucional del artículo 39, inciso primero de la Ley de Riesgo del Trabajo, se funda en la falta de adecuación, en la falta de adecuación, y digo yo, razonabilidad, entre la disposición que veda al trabajador a acudir a la justicia para obtener la reparación de los daños y los preceptos constitucionales que amparan el derecho a lograrla, manifestándose dicho desajuste en la evidente insuficiencia de la reparación a la cual conduce la indemnización tarifada. Evidente insuficiencia de la reparación tarifada frente a la magnitud de aquella que exige la reparación integral acorde con las circunstancias del caso. Venía diciendo Hayton que acá, como les dije, se viola la igualdad y se viola la que tiene también rango constitucional, que es la protección del trabajador, que se ve privado por su condición de tal de acceder a la justicia, violación al derecho a la justicia, otra violación fundamental, en procura del amparo de sus derechos, y encima el sistema de la Ley de Riesgo del Trabajo libera al empleador de toda responsabilidad. Así que un negocio para las ART. Las consecuencias de Aquino, dice Pizarro, las consecuencias del fallo Aquino, básicamente, que se van a trasladar a otros regímenes que tengan topes indemnizatorios, como son la Ley de Navegación, y en el Código Aeronáutico, en el artículo 144, se establece un tope en moneda nacional equivalente a 1.000 argentinos oro. Y los 1.000 argentinos oro, y Pizarro hace un ejemplo de que yo me gustaría alguna vez ver si en esos accidentes de los aviones, de ese avión que se incendió, chocó con otro en Ezeiza, ¿cuál caso era? ¿Cómo era? ¿El de Lapa? ¿De Latam? ¿De cuál? Lapa, el que De choca con Lapa. El de Córdoba. El que pasa cerca de la estación de servicio. Exacto. Pero era Aeroparque, me parece, ¿eh? ¿En Aeroparque era? Creo que era Aeroparque, porque era una estación de servicio Shell que está ahí muy cercana. Y iba a Córdoba, me parece, por eso. Claro. De hecho, creo que hace muy poquitos meses atrás, o el año pasado, seguía reclamando la familia todavía, la familia de los fallecidos. Claro. Y a esa gente, yo no tuve tiempo, 1.000 argentinos oro es el tope. Claro. 1.000 argentinos oro. Y en moneda nacional. Entonces dice, estos topes en muchos casos van a ser absolutamente irrisorios. La pérdida, si ahí viajaban, como pasó en otro fallo que no es de este tema, Cohen con Río Negro. Cohen era un empresario muy pujante, pongamos que iba Cohen. Cohen era un empresario joven que fue con sus 4 hijos a Bariloche, a Río Negro, y fueron a practicar parapente. Iba en avión a practicar parapente, y estaba practicando y se mató. No, perdón, quedó prácticamente con una gran discapacidad. El parapente se cierra, agarra un mal viento, y este empresario que facturaba 200.000 millones de dólares y de tal,
le querían dar 1000 argentinos oro. Entonces, dice, en esto que pasó con la ley de riesgos del trabajo, también va a pasar con otros regímenes de responsabilidad que tengan estas indemnizaciones tarifadas o forfatarias. Por otro lado, también, en su momento, también hay otras cuestiones, como es que lo dice Pizarro, 2 minutos, que es el tema que en algunos casos las limitaciones a la indemnización no solamente van a venir por los montos, sino por ejemplo, limitar los legitimados activos. En el Código de Vélez, este artículo está escrito con el Código de Vélez, pero es importante porque el artículo de 1078 de Vélez decía que solamente se puede reclamar daño moral, los damnificados directos, y cuando sucede la muerte de una persona. Ajá. Y digamos, y cuando solamente el daño moral lo puede pedir el damnificado directo. Sucedida la muerte de una persona, sus herederos, dice, o sea, ascendientes, descendientes, pueden reclamar daño moral por la muerte de una persona, pero no había, acá ¿qué faltaba? Cuando había daño moral y había una gran discapacidad, no se podía pedir daño moral. Vos tenías había un accidente, un ilícito, que la persona había quedado en estado vegetativo, en estado de absoluta dependencia y asistencia para todo, y los padres no podían pedir daño moral, porque el daño moral solamente lo podía pedir el damnificado directo. Y eso violaba el principio de progresividad y violaba en la Convención del Pacto San José de Costa Rica, cosas que fueron tenidas en cuenta por la Comisión para modificar este esquema. O sea, limitar la legitimación activa, como hacía Vélez, entonces, pero ya antes del Código Civil y Comercial, se empezó a declarar inconstitucional este artículo. Porque ni siquiera, y en el caso de muerte, solamente lo podían reclamar el daño moral los herederos forzosos. Lo cual hacía decir a alguna corriente equivocadamente que tenían ese derecho a pedir daño moral por herencia, por iure hereditatis. No era iure hereditatis, es por derecho propio, por ser el deudo, el que quedó vivo, y que tiene un padecimiento moral evidente por la muerte, pongamos los padres. Dejando sin posibilidad de reclamar a los hermanos, por ejemplo, a la novia, a la pareja desde hace miles de años. Eso provocaba, esa terrible injusticia provocaba el 1078 del Código de Vélez. Y de esa manera la Argentina estaba incumpliendo sus obligaciones internacionales. De manera, hoy, afortunadamente, digamos, con este nuevo esquema que está en el Código Civil, es de otra manera. Y 2 palabras sobre el tema de la concubina. Que a la gente mayor esto de concubina le suena fatal. Una vez yo... pero lo dije porque es el vocabulario, porque lo aprendí en la facultad, qué sé yo. Y la señora le digo, ay, ¿usted que tiene...? No, nunca me casé con mi marido, porque él era separado. Ah, concubina, uy, pobre mujer, cuando me dio una pobre, cuando dije concubinato, porque era envidia. Bueno, horrible. Pero antes de ser así, miren la evolución maravillosa del sistema jurídico, ¿no? Que llegamos desde negarle a la compañera, compañero de toda la vida a una persona, hombre o mujer, hasta postular la identidad de género, los efectos de las uniones convivenciales. Y entonces, antes que en el derecho civil se incorporara la posibilidad de que él o la conviviente reclamara, porque después aparecía la mujer que hacía 20 años que no se veían, y aparecía a cobrar la herencia.
había un artículo de pérdida de vocación, después se incorporó un artículo de pérdida de vocación hereditaria. En el caso de una separación de hecho, ahora te dio el amor. Bueno, entonces, ¿saben en qué? Bueno, en el ámbito del derecho previsional, antes que en el Código Civil, se reconocían a él o los convivientes el derecho a la pensión, acreditando sumariamente una convivencia pública, tenían hijos, eventualmente también. Entonces fue el derecho previsional el que hizo punta con esto de reconocerle los derechos al o la conviviente. Y en materia convencional, ustedes ya deben saber que así, obviamente, los tratados de derechos humanos del artículo, el más importante, ratificado por ley 23.054, que es el Pacto San José de Costa Rica, y tenemos, también tengo que leer el 63, inciso 1, es obligatorio no solamente los pactos del inciso 22, sino también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para los países que suscribimos dicho pacto. Y esto, ya van a, digamos, en las sentencias que ustedes ya están leyendo, van a ver permanente referencia también a si es familia, a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, de las niñas y niñas adolescentes, a la Convención Internacional de Prohibición de Discriminación y Violencia contra la Mujer, contra la desaparición forzada, etcétera, etcétera, etcétera. Y, reitero, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hacemos las demandas y leemos las sentencias con todo ese diálogo de fuentes. Las fronteras entre lo público y lo privado ya no son tan taxativas o tajantes como antes. Hay mucho de derecho público incorporado en el derecho civil, en el derecho privado, y hay muchos elementos también a la inversa del derecho público en la esfera del derecho privado, que se ha por ahí hasta contractualizado más. Dice, en el ámbito del derecho público ahí reina la ley, en el derecho privado reina el contrato. En el ámbito del derecho público reina y se postula básicamente la justicia distributiva. En el ámbito privado, la justicia conmutativa. Y nuevamente, acá este señor Aristóteles nos va a decir, es el que formula estas dos grandes clasificaciones de la justicia. Justicia distributiva para el ámbito público, en el sentido, quiero leer bien, que habla de la distribución de las cargas en una sociedad. La distribución de las cargas que tiene que ser equitativa, llega a hablar, este es un artículo de Bobbio, de este gran pensador argentino, de Bobbio, de John Rawls, que toman esto de la justicia. En el ámbito público rige la justicia, dice, distributiva, que se manifiesta en la distribución de cargas materiales, de cargas, bienes materiales o cualquier otra cosa que puede dividirse entre los que forman parte de un sistema político. Hoy, modernamente, vamos a hablar en base de esto de los servicios públicos, por ejemplo. Hay una noción de justicia distributiva en el tema impositivo, en el tema tributario. Distribuimos las cargas en la sociedad. Y es el considerando número 8 de Santa Coloma, que les leí hace un ratito. No se le puede imponer a los ciudadanos cargas irrazonables, como les estaban poniendo a los Santa Coloma, más allá, obligándolos de alguna manera a quedar con una indemnización larvada, con una indemnización insuficiente. Como era, el Estado constitucional no puede imponer a sus habitantes cargas que superen los requerimientos de la solidaridad social. Esto es justicia distributiva. O sea, y aplicado al derecho privado. La justicia conmutativa o reparadora se relaciona con más específicamente con situaciones
en que una persona dice ha sufrido un menoscabo y espera y pretende que otra repare el daño y recomponga y vuelva la situación al estado anterior al evento dañoso. Cuando decimos conmutativos, es lo que se busca, es la equivalencia del detrimento, no, la equivalencia, la necesaria correspondencia entre el daño y la indemnización. Eso es el eje de la justicia conmutativa que está presente en este tema de la reparación de daños. Hay una necesaria vinculación, hasta lógica, entre daño y reparación. Que yo lo había puesto acá. Bueno. 2 minutos. La reparación... Bueno, la equivalencia jurídica entre el daño y la reparación. Esto es fundamental y nace del tema, o se fundamenta, en la justicia conmutativa. Por otro lado, y sigue acá esto de justicia distributiva y conmutativa, en la actualidad se suele asociar la justicia distributiva con la justicia social, y el denominado estado de bienestar o estado social de derecho. Este tipo de estructura dice, entiende la distributiva que todo integrante de un sistema social determinado debe recibir cargas y bienes en la proporción adecuada a sus méritos, dice John Rawls o uno de estos autores. Hay mucho de esto hoy en la responsabilidad en el Estatuto del Consumidor. Hay una red, lo ve, se habla de un esquema reticular de redes de comercialización, de contratos conexos, y del otro lado, con ganancias siderales o ganancias importantísimas, muchas veces obtenidas mediante contratación abusiva y predispuesta. Y la justicia, no solamente, no ya la conmutativa, sino la distributiva, visto esto desde el punto de vista de lo que pasa en una sociedad, manda a que se corrijan esas irregularidades. ¿Qué más? Y como yo venía hablando del tema de una cosa es la legitimación para reclamar el daño, que yo puedo tener legitimación, concubina, conviviente, pero eso no me libera de probar y acreditar el daño. Bien. Ahora, y en la otra parte, que solamente, decía Vélez Arfiel, en el 1078, decía que solamente se puede pedir daño moral por muerte los herederos forzosos. Entonces un hermano no puede pedir indemnización, una novia no puede pedir indemnización. Y esto viola, porque están los fallos, varios fallos, pero el caso Aloe Boete de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el caso Vargas Areco. En el caso Aloe Boete, con Surinam, con la que era una Guyana francesa, una colonia, en ese caso, ¿qué pasó? Es súper interesante. Estos fallos están en el sitio web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso eran los saramacas, un grupo aborigen, que vivía en el medio de esa selva, sin contacto prácticamente con la civilización, y en un confuso y trágico episodio son confundidos con terroristas y las fuerzas del Estado de Surinam los matan a todos, matan 30 personas. El caso es medio desgarrador porque lo que más se pedía, los saramacas, era poder enterrar a sus muertos en sus lugares, no que quedaran tirados en el medio de la selva. Y a la hora, pero lo que importa acá, es a la hora de establecer las indemnizaciones, los saramacas no tienen nuestra organización judeo-cristiana familiar. No es
que se forma alrededor de la familia y la filiación, ya sea natural o legítima o por adopción, esta, la otra. No, los aramacas tienen otra organización, son todos los descendientes de una misma mujer. Ahí no se diferencia si fuera un proceso de derecho interno, tampoco esta gente tenía documentos ni partidas de nacimientos para saber a ciencia cierta quién era hijo de quién o no. En vez de familia ellos se llamaban la Z, con Z y doble E. Era otra estructura que hay que respetar a la hora de indemnizar los daños. Espero no haber perdido, que no pierdan ustedes el hilo de que estoy hablando de la legitimación para pedir la reparación del daño, que se le dio a todos los descendientes de esas personas que fueron masacradas de las tribus aramacas en Surinam. Más allá de que pudieran acreditar, como si fuéramos descendientes del derecho romano continental, acá está mi partida de nacimiento, vengo a reclamar. No, no había ninguna partida de nacimiento. Había otra estructura política, religiosa, etc. Y entonces ahí dice, la Argentina u otros países que sostengan estas limitaciones, como tenía el Código de Vélez, violan el principio de progresividad y violan el principio de reparación del daño. Y también esto se dio en el caso Vargas Areco, que si bien era contra Paraguay, porque en Paraguay, hasta no hace poco, porque este fallo es del 89 por ahí, el ejército paraguayo, siguiendo una tradición nefasta, incorporaban menores de edad al ejército, que venía de la terrible y vergonzosa guerra del Paraguay, que es el dictador en huida reclutaba niños, y es la figura del niño soldado, y que lamentablemente a ningún legislador se le ocurre derogar eso, porque ese es el Día del Niño, porque es en agosto, y el Día del Niño es por esa circunstancia, por la figura del niño soldado en la guerra del Paraguay. Cuando toda la legislación internacional prohíbe la incorporación de menores de edad a las fuerzas de seguridad. Bueno, a Gerardo Vargas Areco, 16 años, obviamente iban a las poblaciones más marginadas, a la selva, que la gente tampoco se oponía, porque incorporarse a una institución del Estado, como el ejército, no iban a las clases pudientes paraguayas. Esas que terminan secundario y se van a estudiar a Estados Unidos o a Europa. Iban en Villarrica, en una población así rural. La gente no se oponía a que su hijo fuera al cuartel. Bueno, el chico se lo devuelven en un cajón a la madre. Hubo un proceso en la jurisdicción interna de Paraguay, que fue condenado uno por exceso de celo en el cumplimiento del deber. El chico estaba torturado, lo mataron por la espalda, porque aparentemente se quiso escapar, porque tenía 16 años y quería ir con la madre y con los hermanos. Ese proceso también terminó, obviamente, con la condena. Paraguay asume la responsabilidad, no hace ninguna cuestión, pero se indemnizó a los hermanos. Eran 8 o 9 hermanos. Gerardo, el de 16, tenía hermanos más grandes y hermanos más chicos. Obviamente se indemniza al padre, a la madre, pero también a los hermanos, porque fue una pérdida terrible para ellos. Más allá de que por ahí civilmente, con una mirada estrecha, no hubieran tenido legitimación para reclamar. Voy a tomar un poquito de agua. Permiso. Siendo las 6:10 de la tarde, yo creo que está bien, ¿no? A ver, acá en chatear, bueno, antes que me pregunten, ahora en un ratito ya les pongo el cronograma. El jueves tienen con la doctora Pioletti y el viernes con el doctor Tomás Marino, que es otro docente que se incorpora igual que el doctor Colangelo. Ambos funcionarios judiciales. El doctor Colangelo... sí, el doctor Colangelo es titular de Juzgado Civil y Comercial número 13.
y es espero que aprovechen todo lo que él, aparte de una excelente formación académica, digamos, está despachando expedientes de temas de responsabilidad civil, y el doctor Tomás Marino es relator en la Cámara Civil y Comercial, que les va a dar el viernes antijuridicidad. Y yo el martes voy a dar causales de justificación, o de que excluyen la juridicidad. ¿Podría reiterar el artículo que mencionó? ¿El artículo cuál? ¿De qué tema? ¿El artículo de Pizarro? Unificación por ahora. ¿Se nombró algún artículo ya o es parte histórica? No, ya están contestados, doctora, esos, que fueron los primeros artículos que usted mencionó. Sí, están Esto que contestados. mencionaba de la legitimación está en 1740, 1741. Sí, ¿de legitimación? Sí, No, de reparación plena, 1740. bien. Unificación lo vamos a dar la otra semana. El artículo que recién ya lo colgué dice fundamentos, pero de Pizarro. Está fundamento constitucional de Lorenzetti y fundamento constitucional de Daño de Pizarro. Me inclino por el de Pizarro. Y de culpa, 1721-22, la doctora, ¿qué libro recomienda para estudiar? Bueno, viste, los autores, esos están en la bibliografía. No puedo conseguir Pizarro para esta parte, el nombre del libro para buscarlo en internet. Bueno, este artículo de Pizarro está en la web, está en el campus, en la página del CED. Y Sandra Biersma. Sí, Sandra Biersma. ¿Tenés confianza, Lisandro, con Sandra? Digo, ¿quién es Sandra? Es muy difícil. Calvo Costa también. Yo le preguntaba de Trigo Represas y Casó, pero me parece que quedó un poco desactualizado. Lo estuve mirando y está muy desactualizado. Sí, yo te decía, es interesante para... Sí, hay cosas que están buenas en cuanto a sin duda. Pero bueno, no, me quedó medio obsoleto a esta actualidad. Pero Casó para la primera parte, teniendo en cuenta siempre las modificaciones, pero para la primera parte, Pago de Casó. Sí, eso estuvo muy bueno, era muy explícito, muy bien explicado. Sí, con mucha exhaustivo, no deja ningún tema por abordar. Ya en la parte de responsabilidad es un texto que ya está desactualizado, y sobre todo por ahí que bueno, esta última etapa, reforma constitucional y todo esto, ni tiene el desarrollo en tema de derecho al consumidor. Claro. Sí, lo estuve mirando y hay cosas básicas que sí, que obviamente están en todos los libros, pero... Sí, tal cual. ¿Alguna otra pregunta? Doctora. Sí, dígame. ¿El libro de López Mesa sobre responsabilidad civil podría ser para la segunda parte? Yo no lo conozco a López Mesa, leo los artículos algunos de López Mesa, que tiene un estilo bastante particular, pero que es un tratado, un manual de... Es un manual de responsabilidad civil. Va a estar bien. López Mesa es un jurista de nota, sin duda. A vos te va y están los temas que pide el programa, ningún problema. Muchas gracias. Cualquier otra cosa, te fijas en el campus o lo conversamos. Acá parte del material que dio el año pasado, que me lo pasaron mis compañeros, de Trigo Represas y Marcelo López Mesa sobre antijuridicidad. Sí. ¿Lo vamos a utilizar o puedo utilizarlo? Sí, yo no sé, a mí me gusta porque hay un par de artículos de López Mesa donde él sostiene y explica muy bien la necesidad de que la antijuridicidad siga siendo un presupuesto de la responsabilidad civil. Están muy bien esos artículos, están muy bien. Como se los va a dar Tomás Marino, no sé dónde lo va a preparar él, pero esos textos sí, por supuesto que están bárbaros.
Y el texto que hoy nos nombró, que es el que usted está utilizando para dar la clase, hace mención de los fallos que usted mencionó hoy. Sí. Santa Coloma, Aquino, Gorosito, Gunther, sí, están todos referenciados. Lean Perfecto. Santa Coloma, que es corto, es interesante. Aquino por ahí es un poquito más largo, pero pueden buscar artículos de doctrina. Yo les puedo subir uno que tengo acá sobre el fallo Aquino o sobre el fallo Santa Coloma. Acá Calvo Costa también menciona los fallos que dijo usted hoy. Claro, y sí, porque, viste, todos estos fallos son los que construyen este fundamento constitucional de la reparación de daños. Gunther con Estado Nacional, Luján, Aquino, Santa Coloma, y otros que se dictan más o menos en la misma fecha. Exactamente, todos los autores refieren en general a estos fallos, sí. ¿Plenaria los miércoles vamos a seguir teniendo o no? En principio todavía no. Ahora, bien. Yo voy a dar una plenaria, pero ustedes, pero no para ustedes porque es de abuso de derecho el 2 de diciembre, una plenaria, pero ustedes ese tema ya lo tienen visto. Y el examen seguiría siendo como estaba en la fecha del C del 9 de diciembre. Sí. Es el 9 de diciembre. Método. Sí. Bien. Lo van a seguir preguntando de acá que sea el examen, pero yo lo anoto. Sí, más o menos lo mismo. Acá yo voy a ver, no sé cuántos somos, tengo que ver bien el listado, porque acá es muy interesante, es el estudio del caso para que sepan visualizar la responsabilidad por daños. Viene a grandes rasgos, ¿no? Responsabilidad por el hecho propio, responsabilidad indirecta refleja por el hecho de terceros, el hecho propio por culpa o dolo, los factores objetivos, la actividad riesgosa, la responsabilidad del Estado, que es un tema que da siempre la doctora Pioletti, que es muy sólida en ese tema, las responsabilidades profesionales de las profesiones liberales. Entonces, ahí, al margen de, digamos, sin perjuicio del esquema teórico, el análisis de los casos es fundamental para ver si ustedes comprendieron, pueden hacer el encuadre, ¿no? A mí, esto, bueno, como hemos hablado antes, el sistema de evaluarlos así virtualmente, el desafío es cómo sé yo que saben, si tienen el código ahí y el texto ahí, pero se puede perfectamente, porque para responder bien también hay que haber estudiado, y por ahí hay una pregunta, ¿cómo era el tema bendito que tanto se enojaron con las mejoras? Yo lo leí, ¿cómo era? Bueno, vas al libro, que lo estudiaste, cierto, era esto, punto. La facultad te enseña qué libro agarrar, pero si ya no tenés ni idea y lo googleaste, bueno, ya eso es otro tema. Dicho lo cual, nos vemos el próximo martes. Espero que nos veamos, voy a ver qué pasa con la cámara. Que sigan bien, Hasta igualmente. luego. Muchas Adiós, gracias, doctora. Hasta luego. Chao. Buenas tardes.